Listo, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, arranquemos sin pausa entonces. Eh, Hola a todos y todas que nos están viendo. Eh, este es un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas de la Cátedra de Métodos de Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el encuentro de hoy nos toca justamente nuestra colega, la doctora Angelina Piletti. ¿Sí? Me acompaña en esta entrevista la profesora titular, la doctora Silvina Brusini. Ángel, de nuevo, gracias por aceptar la invitación al ciclo de entrevistas de la cátedra. Bienvenida. Y arrancamos con la primera pregunta, así ya vamos entrando en ritmo y en confianza. Más confianza de la que tenemos, porque nos conocemos hace mucho, mucho tiempo. Ángel, vos, yo sé que estas cosas no te gustan, pero hay que historizar un poco. Vos empezaste en investigación en el viejo laboratorio de psicología que persiste hasta el día de hoy, eh, y empezaste como estudiante de grado haciendo tu tesis, ¿sí? Eh, y sos la responsable, gran responsable de que el laboratorio fuera orientándose fuertemente hacia la investigación en población humana, porque hasta entonces simplemente trabajábamos con modelos animales sobre los efectos del consumo de alcohol. ¿Vos recordás con qué empezaste a investigar? ¿Qué tema empezaste a investigar? Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero gracias por la invitación y sí, a pesar de que, nada, me cuestan un poco estas cosas, agradezco muchísimo la oportunidad porque está bueno también, bueno, que la gente pueda conocer un poco sobre las cosas que se trabajan en la facultad. El trabajo que vos mencionás, o sea, mi primer trabajo, mi primer acercamiento a la investigación fue en el marco de la tesis de grado, y ese trabajo se centró en examinar cuáles eran las expectativas hacia el alcohol, que son las creencias sobre los efectos que produce el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y estudiantes universitarias, y la relación que estas expectativas, que estas creencias tenían con el consumo de alcohol en estudiantes. Ese trabajo, que fue realizado en el marco de la tesis de grado, lo hicimos en conjunto, como muchas de las cosas que se hacen, no, casi todo en realidad, en la investigación científica, con Iliana Casola, y bueno, ese fue nuestro trabajo de tesis, que fue dirigido por usted, señor Godoy. Y después pasó el tiempo, seguiste consolidando esa línea y terminaste siendo codirectora del laboratorio de psicología. Así que, Bueno, en realidad, después de eso, hubo un periodo en donde, bueno, o sea, me gradué, me recibí, y después hubo un periodo en donde estuve trabajando en cosas alejadas de lo que era la psicología y también la investigación. Y después, bueno, postulé con la dirección de Silvina y tuya también, Juan, a una beca de CONICET para hacer el doctorado en psicología. Y ahí lo que habíamos planteado de hacer fue continuar con esta idea de trabajar sobre las expectativas hacia el alcohol, pero en una población que había sido menos estudiada, al menos principalmente a nivel local, pero en líneas generales tampoco había muchos estudios en general sobre esta población, que era examinar cuáles eran los efectos que niños y niñas anticipaban del consumo de alcohol, cómo estas creencias se relacionaban con el consumo de alcohol en estas edades como más tempranas. Y bueno, en ese contexto planificamos un trabajo para el desarrollo del proyecto doctoral, que fue justamente eso. Bueno, en realidad tuvo distintas etapas, como no había instrumentos que permitan medir estas creencias, estas expectativas hacia el alcohol, tanto en niños y niñas como en adolescentes. Una primera etapa de ese trabajo fue justamente desarrollar instrumentos para medir esas variables, que es algo que suele pasar en muchas de las investigaciones que tenemos que realizar en contextos diferentes a aquellos que concentran la mayor cantidad de la publicación científica, como es, bueno, Estados Unidos o algunos países de Europa. Es que un primer paso que tenemos que realizar muchas veces, antes de poder medir las variables o los constructos psicológicos que nos interesan medir, es ya sea o desarrollar un instrumento nuevo o bien adaptar instrumentos que fueron desarrollados en otros países para poder utilizarlos nosotros. okay. Así que bueno, parte de ese trabajo tuvo que ver entonces con eso, con una parte más psicométrica, que fue el desarrollo de ese instrumento, y después trabajar midiendo no solamente estas creencias, sino también otras variables que podrían estar relacionadas al consumo de alcohol, como era, por ejemplo,
la percepción que niños y niñas y adolescentes tenían sobre cuánto alcohol consumían su mamá o su papá o sus amigos y amigas, algunas variables de personalidad, como por ejemplo impulsividad o el nivel de agresividad. Y bueno, lo que tratamos de hacer con ese trabajo fue justamente eso, ver cómo estas distintas variables se relacionaban con el consumo de alcohol, y no solamente a nivel como transversal, que sería en un mismo momento, o sea, se miden distintas variables y tratamos de ver cuál es la relación que diferentes variables a las que podemos denominar factores de riesgo se asocian con el consumo, sino que también algo que nos interesó examinar fue el efecto longitudinal de esas variables. ¿Qué quiere decir? Formamos una muestra de niños y niñas y adolescentes que fueron evaluados en 2 momentos, al inicio del estudio y un año después. Y eso nos permitió justamente determinar cuáles eran, o evaluar al menos, cuáles eran las variables que mejor explicaban, no cambios en el consumo, pero sí el consumo que habíamos encontrado un año después. Muy bien. O sea, que integraste desde la tesis de grado hasta esta formación de doctorado, hasta el día de hoy, sos de las personas que ha logrado integrar conocimientos de estadística, conocimientos de técnicas psicométricas y perspectivas de psicología del desarrollo, digamos. ¿Se me escapa algún otro elemento que sea importante dentro del tipo de... Podríamos decir que sí, pero en realidad eso es como todo un desafío, porque en realidad a veces no son... no son temas en donde una necesariamente es como experta. Por ejemplo, en el caso del doctorado, los análisis que tuvimos que hacer, estos análisis que implicaban datos longitudinales, claramente no lo podría haber hecho yo sola si no hubiese contado, por ejemplo, con la ayuda de Silvina. Me acuerdo las tardes enteras que nos habremos sentado tratando de, bueno, de avanzar en estudios, en encontrar la mejor manera de analizar esos datos. Cuando se tienen datos que incluyen medidas repetidas, como en este caso, son análisis de datos que son como un poco más complejos, que tienen un mayor grado de dificultad, y entonces siempre es necesario encontrar gente que sepa sobre esos temas, porque si no es como más difícil como encarar eso. Pero sí tuvo como cosas de psicometría, de análisis de datos, de estadística que requirieron de sentarse a estudiar y poder aprender un poco de eso también. Está bien, como te presenté, dije que toda esta carrera además terminó en que en tu regreso al laboratorio y habiendo ya consolidado la formación doctoral, terminaras siendo codirectora de laboratorio, ¿sí? Pero ahora sos directora de tu propio grupo, el grupo de Sí, a mí me gusta investigación más de decir conductas adictivas coordinadora. durante el desarrollo, ¿no? Sí, en realidad mi idea es que, o la idea que nosotros tenemos es que es un grupo, un equipo de trabajo, bueno, que es coordinado por, me gusta más por ahí el rol como de llamarlo coordinador, pero se puede decir como director del grupo de trabajo. Y sí, ahora a lo largo del tiempo nos hemos podido consolidar en distintas, como una línea general, donde tratamos de estudiar básicamente cuáles son aquellos factores o aquellas variables que nos permiten identificar quiénes están más en riesgo de presentar problemas, ya sea por el consumo de alcohol, por el consumo de marihuana, o incluso en algunas ocasiones también con otro tipo de conductas adictivas, como ha sido en algún momento el juego patológico, el juego problema, o una nueva línea que se ha incorporado ahora que se ha sumado Macarena Fernández haciendo su postdoctorado, que tiene que ver con lo que se denominan adicciones a los alimentos. Entonces, en este marco general de estudiar las conductas adictivas e identificar factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a presentar estas modalidades problemáticas, ya sea de consumo de sustancias o otro tipo de comportamientos. Bueno, eso, se han ido como consolidando sublíneas o distintas sublíneas que han intentado abordar diferentes preguntas de investigación dentro de lo que es ese marco más general. Ángel, vos junto a tu compañero Ricardo Pautasi también son responsables de un gran estudio, de varios, pero de uno muy particular, por lo menos para el ámbito de la universidad, porque nunca se había hecho, que es el ELSA, el Estudio Longitudinal sobre Alcohol. ¿Qué nos podés contar brevemente sobre ELSA? Bueno, ELSA surgió aproximadamente, la idea de hacer ELSA surgió entre el 2012 y el 2013, y básicamente lo que ya habíamos identificado era como eh, una gran cantidad de estudios que se realizaban, como habíamos mencionado antes, principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde habían concentrado toda la mirada o mucha atención
en determinar no solamente cuánto alcohol consumían los estudiantes y las estudiantes universitarias y universitarios, sino también de poder determinar cuáles eran las trayectorias o los recorridos de las conductas de consumo de alcohol. Básicamente, cuando hablamos de trayectorias o de recorridos, lo que se trata de determinar es eso, es como un patrón de consumo que una persona va exhibiendo a lo largo del tiempo. Y la manera de poder determinar ese patrón o esa modalidad de consumo, esa trayectoria de consumo, es realizando múltiples medidas del consumo de alcohol, en este caso, pero podría ser obviamente de otro tipo de conductas, registrarlas a lo largo del tiempo y poder de alguna manera clasificar a las personas en alguna de estas trayectorias o recorridos. Bueno, ese estudio lo empezamos entonces puntualmente, o sea, hasta el momento hemos podido realizar como diferentes, nosotros le llamamos como ediciones de ELSA. La primera edición de ELSA, que fue la que se empezó en el 2014, estuvo a cargo fue parte del proyecto, fue todo el proyecto de doctorado de Belén Vera. Y en ese proyecto lo que se hizo fue formar una muestra bastante grande de estudiantes universitarios y universitarias que estaban en ese momento ingresando a la universidad. Eran estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron más de 4.000 estudiantes que completaron la primera medición de ese estudio, y luego de mucho trabajo de seguimiento y de tareas para tratar de mantener a quienes participaron en la primera etapa, mantenerlos dentro del estudio. Eso fue un esfuerzo realmente muy grande de parte de todos, pero principalmente de Belén. Se pudieron realizar 7 mediciones, o sea, esos estudiantes y esas estudiantes completaron 7 mediciones. Obviamente que no los 4.000 completaron las 7 tomas, pero el esfuerzo estuvo dado en tratar de conseguir que toda la muestra original complete cada una de las 7 mediciones. Y a partir de esos datos, de esas 7 mediciones, se pudieron establecer, justamente en este caso, nuestro interés estaba en determinar trayectorias o recorridos del consumo de alcohol, y se identificaron esos recorridos. Había estudiantes que durante todo el recorrido de todas las distintas mediciones que se hicieron, siempre presentaron un perfil de consumo muy elevado de alcohol. Otro grupo de estudiantes se encontraron en una trayectoria o en un patrón de consumo que era como más bajo. Y otras trayectorias pueden tener que ver con aumentar el consumo o disminuir el consumo. Y la idea también era poder determinar no solamente qué tipo de recorrido del consumo de alcohol se encontraba en estas diferentes clases o grupos de trayectorias, sino también, de nuevo, qué variables o qué factores permitían explicar la pertenencia a cada una de estas trayectorias. Y una no sé si puedo seguir con eso, pero una de las variables que muchas veces aparece tiene que ver con la edad de inicio del consumo de alcohol. Una de las variables que mejor permite, bueno, al menos en los datos que se juntaron en el marco de esa primera edición de ELSA, y en los datos de otros estudios que también realizamos, la edad del primer contacto con el alcohol es uno de los predictores más importantes para diferenciar entre las personas que van a presentar luego un consumo más exacerbado de alcohol que aquellas que van a presentar un menor consumo. Está bien. Dos cositas en relación con este estudio, porque tenés muchos. A mí siempre me gusta, cada vez que tengo oportunidad de poder hablar sobre las posibles aplicaciones de la psicología del campo a las políticas públicas, dar el ejemplo de esa como un ejemplo a escala acotada de una buena política pública, porque junto con Ricardo vos lograste que el estudio fuera declarado de interés para la Universidad Nacional bajo una gestión muy diferente a la gestión actual, o sea, bajo la gestión del ex rector Pancho Tamari, pero después lograste que nuestro actual rector, Hugo Yuguri, también lo declara de interés para la universidad. Así es un pequeño ejemplo de cómo un estudio, por sus características, por sus dimensiones, puede, entre comillas, sobrevivir a diferentes tipos de gestiones cuando se entiende desde las áreas de toma de decisión que aporta insumos o recursos interesantes. En esa línea quiero transmitírtelo. Yo sé que te lo he dicho varias veces, pero te lo digo de nuevo porque siempre usamos como un pequeño ejemplo de lo que sería una política pública sostenida en el tiempo, ¿no?
y aparte porque sirve para reforzar la noción de que la psicología puede hacer aportes significativos justamente al campo de las políticas públicas. En esa línea, te pregunto, ¿pensás que sería posible escalar ELSA a todo el sistema universitario nacional alguna vez? Hemos hablado al respecto alguna vez. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, ojalá estaría muy bueno. No es nada que ver, claramente la situación de pandemia que estamos atravesando ha afectado, por ejemplo, cómo nosotros hemos realizado la nueva edición de ELSA. Nosotros hicimos la del 2014, después en el 2016 hicimos una nueva, y en el 2018 hicimos otra. En cada una de esas ediciones siempre la manera de tratar de formar la muestra inicial de estudiantes universitarios y universitarias que estén transitando el ingreso a la universidad era teniendo reuniones con diferentes autoridades de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, y teníamos reuniones ya sea con secretarios o secretarias estudiantiles o académicos, a veces con rectores o rectores. Entonces había toda una tarea de tratar de facilitar el acceso a los y las estudiantes en la primera recolección. Claramente esto ahora no se pudo hacer por el hecho de no estar presencialmente, es como, bueno, impactó para tratar de hacerlo de una manera diferente. Y este año, acabamos de terminar de recolectar una muestra, es un poco menor, porque claramente que el procedimiento fue diferente, fue invitando a participar del estudio por redes sociales, o sea que no cumple con los criterios que veníamos siguiendo de cómo tratábamos de formar la muestra en ediciones anteriores, pero hemos tratado de buscar o de invitar a estudiantes no solamente de la Universidad Nacional de Córdoba, sino también de la UBA y, por ejemplo, de la Universidad del Sur, la de Bahía Blanca, y la idea sería, o lo que subyace, la idea que teníamos cuando empezamos el estudio fue tratar de comparar qué pasaba, por ejemplo, entre estudiantes de diferentes universidades. Pero bueno, claramente no es lo mismo de lo que vos estabas planteando, porque bueno, sería como de otra manera que habría que hacerlo también, acercarse de otra manera también a cómo formar la muestra, pero sí, sería muy bueno. De hecho, si uno lo piensa, es como el blanco o el target que uno quisiera llegar, que es el tipo de estudios que se realizan en otros países, o principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos tiene varias encuestas nacionales que se realizan sistemáticamente, pero hace montones de años, y todos los años forman muestras. En realidad hay muchos estudios que empiezan desde la secundaria, desde nivel medio, y tienen muestras enormes de más de 50.000 personas que completan la encuesta, y luego siguen una parte de esa muestra, se la sigue incluso después a quienes van a la universidad y quienes no van a la universidad, tratando de comparar qué pasa con el consumo de sustancias entre universitarios y universitarias y gente que de la misma edad, pero que no va a la universidad. Bueno, obviamente que eso sería ideal de poder hacer, pero bueno, a veces no es tan sencillo, pero bueno, nada, nos conformamos igual con lo que podemos hacer. Ojalá en algún momento se puedan concertar esfuerzos, no solamente dentro de un equipo de investigación y la red que además vos conformas, que representaría el sistema universitario ya con INSET, y también con dependencias que tienen primariamente que ver con estos temas como, qué sé yo, CEDRONAR o las dependencias similares que están en los gobiernos provinciales. Ojalá, es una deuda pendiente. Sí. Sé que no tiene que ver con falta de voluntad justamente de parte tuya y de tu grupo, porque vienen trabajando sistemáticamente, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Te llevo una pregunta más vinculada con ELSA, porque además tiene algo que ver con tus orígenes, que es que vos cuando empezaste también empezaste a notar esto de las famosas diferencias culturales a la hora de evaluar un constructo como las expectativas hacia el alcohol. En los últimos reportes sobre ELSA aparece como una explicación interesante sobre algunas de las trayectorias de consumo de alcohol en algunos de los artículos que vos escribís, el tema de cuánto representa como impacto, como factor estresante, el pasaje de la vida universitaria, particularmente en nuestro sistema, ¿sí? La Universidad Nacional de Córdoba no solamente concentra estudiantes de Córdoba, sino que acciona estudiantes de muchas partes del país que se tienen, al menos hasta antes de la pandemia, se tenían que trasladar a Córdoba y empezar todo un desafío nuevo, ¿no? O sea, manejar su economía, manejar sus tiempos de universidad. ¿Qué más nos podés contar un poquito brevemente sobre ese factor, digamos? Bueno, en realidad la transición a la universidad
tiene todos estos elementos que vos acabas de mencionar, o sea, muchos autores y muchas autores lo comparan con la transición o sea, como que hacen un paralelismo que entre la transición que va de la secundaria y la vida universitaria tiene algunos elementos similares a la transición de la adolescencia a la adultez. Entonces hay como una serie de factores que se dan en una y otra etapa que se pueden comparar. Pero es verdad que el entrar en la universidad tiene diferentes elementos que pueden generar un aumento de situaciones estresantes o de ansiedad o incluso de problemas más importantes como por ejemplo depresión. Tiene que ver con esto, o sea, la vida social en muchas de las personas se reestructura porque los y las amigas ya son diferentes en muchos de los casos. La vida como más organizada que se tenía en la secundaria, donde se iba todos los días a un determinado horario y estaba todo como más armado para facilitar el cursado del nivel medio, es totalmente diferente. Hay horarios a los que ir ajustándose, no tenés siempre horario a la misma hora, tenés que ser como más independiente y autónomo en la búsqueda de qué cosas tenés que hacer. Entonces, bueno, son una serie de elementos que pueden generar bastante estrés. Y de hecho hay algunas variables, hay algunos instrumentos que tratan justamente de medir el ajuste a la vida universitaria, o sea, como una variable que podría impactar no solamente en la presencia de problemas, por ejemplo, de afecto negativo, como por ejemplo ansiedad o depresión, sino también en la permanencia en la universidad y en el desempeño académico, entendiendo por eso, o sea, si se pueden como regularizar las materias que se están cursando, si se pueden aprobar las materias. De hecho, el ajuste a la vida universitaria es una de las variables que incluimos en esta edición del ELSE reciente que hicimos con estudiantes de distintos lados, y lo que queremos tratar de examinar en este estudio que estamos realizando junto con Janina Michelini, que es otra docente de la facultad, no es de metodología, pero docente de la facultad, Ezio, Gian, Paula, Hanna y Facundo, tratamos de formar una muestra donde medimos diferentes variables. Una es ajuste de la vida universitaria y queremos ver, por ejemplo, si las personas que, por ejemplo, tienen o exhiben una mayor severidad de síntomas que tengan que ver con la ansiedad o la depresión, eso impacta sobre el rendimiento académico y tomando como una variable que está en el medio, mediadora, justamente el ajuste a la vida universitaria. O por el otro lado también, si, por ejemplo, nosotros sabemos que los rasgos de personalidad es una de las variables que impacta, por ejemplo, sobre el consumo de alcohol o el consumo de marihuana, y queremos justamente ver también si, por ejemplo, rasgos como estos rasgos de personalidad también van a impactar sobre el consumo, pero teniendo en cuenta el menor o mayor ajuste en la vida universitaria que puedan exhibir los estudiantes y las estudiantes que participan. Entonces, es una de las variables que hemos incorporado en este nuevo estudio para tratar justamente de determinar el efecto de esa variable. Okay. Y hago una pregunta relacionada con eso. ¿El salto a pensar intervenciones, ya lo estás imaginando con tu grupo o cómo lo ves? Bueno, nosotros como grupo de trabajo hemos tenido una experiencia de intervenciones, no con estudiantes universitarios y universitarias, pero sí con estudiantes de nivel medio. Hemos realizado bueno, con Ricardo, con la Secretaría de Adicciones de la provincia, también con Janina, con Gabriela Riverola Montejano y otras personas que colaboraron en esa intervención. Hemos trabajado en un modelo de intervención que se basa en el modelo de normas sociales. Básicamente, las normas sociales lo que tratan de, o refieren es a las percepciones que tenemos sobre, la percepción que tenemos las personas sobre, por ejemplo, cuánto alcohol consumen otras personas del contexto social más cercano, por ejemplo, mis amigos y amigas, o por ejemplo, mi mamá o mi papá. Y también tiene que ver, por ejemplo, con la percepción que yo tengo acerca de, las personas, acerca del nivel de aprobación o desaprobación que estas personas sociales significativas tienen sobre el consumo de alcohol o de otras sustancias. En general lo que se ve es que las personas tienden a percibir un mayor consumo de alcohol y una mayor aprobación de este consumo que el que realmente existe. Entonces, estas intervenciones basadas en las normas sociales lo que tratan de hacer es, en primer lugar, de determinar que efectivamente existe este sesgo, esta distorsión donde se percibe más aprobación y más consumo del que realmente pasa.
y luego lo que se hace en la intervención es tratar de corregir ese sesgo, de mostrar que hay justamente una sobreestimación del consumo o una sobreestimación del nivel de aprobación. Y se trata de ver si luego de corregir este sesgo, de tratar de ajustarlo más a lo que realmente sucede, eso impacta sobre el consumo. Y bueno, hemos realizado una intervención bastante exitosa con algunos colegios de nivel medio de la ciudad de Córdoba, así que ese fue un modelo de intervención que funcionó bastante bien, pero por el momento es nuestra única experiencia de intervención que hemos realizado y el resultado fue bueno, así que podríamos seguir haciéndolo. Obviamente que requiere del esfuerzo conjunto, como en este caso se dio, de gente de investigadores, investigadoras de la facultad, de CONICET, el aporte de la Secretaría de Adicciones, bueno, la ayuda de los colegios que nos permitieron, no todos los colegios por ahí pueden aceptar que se vayan a ocupar tiempo del que está por ahí planificado para otras actividades para eso, y bueno, me gustaría mencionar que como producto también de ese trabajo de intervención, se ha armado como un manual que está disponible, que se puede descargar y tiene detallados todos los pasos, así que si hay instituciones o personas interesadas en replicar esa intervención, tienen un manual donde se detallan todos los pasos a seguir. Genial. Ya que estamos hablando de intervenciones, tips, consejos, me salté una parte de la entrevista, pero para garantizar que haya más coherencia. En función de tu recorrido como estudiante y ahora como profesora, como investigadora y además en temáticas que por ahí atraviesan justamente a la vida universitaria, ¿tenés algún consejo para los estudiantes, profesional o simplemente para asegurar una mejor trayectoria por la vida universitaria? Mi consejo sería, capaz que a muchos no les pueda llegar a gustar, pero mi consejo es que estudien, básicamente. No, porque a veces se piensa como este tiempo como que, bueno, no se considera como que hay que dedicarle como muchas horas al estudio, no se lo considera por ahí. Yo no es que piense que el estudio es como un trabajo, pero en parte sí lo veo de esa manera, en el sentido de que hay que dedicarle tiempo, hay que planificar cómo se va estudiando para las distintas materias. Mi consejo tiene que ver con eso. Muchas veces hablamos con alumnos y alumnas ya sea de método o a veces que estamos transitando la PSI o alguna práctica de investigación, de la importancia también de tratar de tener un buen promedio en la facultad. A veces pensamos que el promedio como que no sería algo como muy relevante, y muchas veces es una de las puertas que nos puede, o una de las cosas que nos puede abrir diferentes puertas, pero no tiene que ver solamente con trabajar en investigación, porque a veces se puede llegar a pensar que cuidar el promedio, tener un buen promedio o estudiar mucho podría ser eventualmente solamente importante si queremos aplicar, por ejemplo, una beca para hacer un doctorado. Pero no es solo para eso. Por ejemplo, las posibilidades de poder hacer intercambios en universidades de otros países, como por ejemplo en México, en España, o en los países donde se puedan cursar materias dentro del grado, va a depender en gran parte del promedio que tengamos en el cursado. Y eso nos puede abrir la posibilidad de no solamente de conocer cómo se estudia nuestra carrera en otros países, sino también conocer a otra gente, interactuar con otros grupos de personas en la academia, que puede eso seguramente impactar muy probablemente de manera positiva en nuestro desarrollo profesional. También, por ejemplo, a corto plazo, por ejemplo, la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales también en gran parte va a estar determinada por el recorrido académico que hayamos tenido. Entonces, por ahí nos interesa poder hacer una práctica preprofesional en alguna institución o en algún lugar más cercano a nuestros intereses profesionales, y en gran parte también la posibilidad de entrar cuando los cupos por ahí o los espacios lamentablemente son limitados, va a tener que ver también con cómo hemos llevado la carrera. Obviamente que las notas que podamos sacarnos al rendir a un final no están solamente determinadas por las horas de estudio. Obviamente que hay otras variables que pueden influir o impactar en la nota o en la calificación que tengamos, y no es que sea lo único importante, pero dedicarle horas de estudio a las distintas materias que estamos cursando para mí es algo que es importante. Si somos estudiantes, me parece que
es un buen consejo estudiar algunas horas, por lo menos. Confirmado. Claro, si son para estudiar, tenés que estudiar. Ahí, ese sería mi consejo. Bueno, en esta línea, ¿algún libro clásico de psicología que quieras recomendar o algunas lecturas que quieras recomendar a los estudiantes de psicología? Bueno, yo, como te comentaba antes de empezar esta entrevista, a veces una de las cosas que nos cuesta, especialmente cuando trabajamos en investigación y tenemos que analizar datos, particularmente en datos más cuantitativos, la parte de estadística por ahí no es algo que, al menos a mí, que no me ha resultado, ni me sigue resultando muy sencillo, pero un libro que me acuerdo que creo que vos me lo habías acercado, Juan, cuando estaba cursando la carrera, fue el libro de estadística aplicada. ¿Cómo era al final? Ya me olvidé, lo noté. Estadística aplicada a la psicología, de Aaron y Aaron. Es un libro de estadística que es como la característica que tiene, me parece, es que es como de más o menos fácil lectura y va dando ejemplos que son cercanos a cosas que vamos estudiando a veces en la carrera, o tiene ejemplos que nos pueden ser un poco más cercanos. Y en mi caso me había ayudado un poco a acercarme a algunos conceptos de la estadística que bueno, como que no me resultaban tan fáciles, y entonces era como un acercamiento más completo a la estadística, y que no resultó como tan difícil de hacer. Y otra cosa que también a mí siempre otro libro que me ha gustado siempre mucho es uno de los manuales de técnicas psicométricas que estaban disponibles mientras se hacía el cursado. Eran, si queremos conocer un poco acerca de lo que tiene que ver todo lo que es la psicometría y aprovechar ese material que se ha realizado dentro de la facultad, a mí es un libro que también siempre me ha gustado mucho. Me ha parecido siempre como muy claro, y que después, a partir de ahí, uno siempre después puede profundizar hacia otros libros como más complejos, que de hecho los hay, pero como primeros acercamientos creo que está bueno empezar con... no empezar con el más difícil, porque si empezamos con el más difícil nos perdimos en la primera página y ya queremos largar todo. Entonces siempre me parece que está bueno empezar con algo que por ahí nos dé un pantallazo más general y que esté escrito de una manera que nos haga como acercarnos un poco más, y a partir de ahí eso va generando como otras lecturas más profundas. Está bien, es un buen ejemplo. El de Aaron y Aaron es un buen ejemplo porque además innovó en su momento con la particularidad de que no solamente presentaba las fórmulas o la lógica de los indicadores estadísticos más frecuentemente utilizados, sino que además tenía siempre una sección dentro de cada capítulo que te decía cómo aparecen los papers o los artículos científicos. Entonces está bueno porque muchas veces lo que uno nota es que hay una distancia entre lo que dice el manual y lo que termina consumiendo o leyendo en un paper. Entonces este libro por primera vez te decía, bueno, esto es así, y generalmente en los papers aparece así que de Aaron y Aaron está bueno. Y lo otro está bueno que lo destaques porque lamentablemente en nuestra comunidad todavía no tenemos mucha tradición de producción propia de textos, de manuales de cátedra, ¿sí? Y la cátedra de psicométricas, aunque ahora son dos, históricamente ha sido de las que entendió más rápidamente que eso era necesario y lo oportuno, y lo encaró, digamos. Y lo encaró bien. De hecho, uno de los manuales es editado por Paidós, si mal no recuerdo, y empezó como un manual con una producción un poco más acotada, ¿no? Entonces está bueno que se destaque eso también porque, digamos, dentro de lo que nos toca como profesores y profesoras universitarios, está eventualmente producir contenidos que sea utilizado dentro de nuestros cursos, nuestras asignaturas. Y eso, en el ámbito, no solamente de la Facultad de Psicología, sino en el ámbito de toda la UNES, todavía está un poco verde. Así que está bueno que lo hayas destacado. Me quedaba algo dando vueltas de lo que habíamos pautado para conversar, tu línea de trabajo, líneas de trabajo, y las recomendaciones para la vida académica, que es estudiar, básicamente, y recomendaciones de lectura. Creo que estamos cubiertos todos los puntos que más o menos habíamos conversado también con Luis en la entrevista previa. Doctora Brusino, ¿usted quiere preguntar algo en su momento? Bueno, yo creo que, dado que es la primera entrevista que vos encarás con una mujer de la cátedra, y dada la relevancia que ha tomado el rol de las mujeres en la ciencia, le podríamos hacer una pregunta a Ángel, que tiene que ver cómo transita una mujer científica que no solo se dedica a la ciencia, que es de lo que se ha hablado acá, sino que a su vez también
tiene otros roles en la vida y cómo lo lleva y que nos cuente un poco acerca de cómo está viendo esta perspectiva y esta apertura que las mujeres han tenido, ¿no? Bueno, ¿cómo lo llevo? Voy a tratar de abstraer la situación de pandemia de ahora, porque es como una situación en sí misma. Bueno, lo que muchas veces se percibe es que, bueno, que a veces es como, parece como que fuese más difícil a veces para las mujeres llegar a ocupar lugares así de mayor peso dentro de lo que es la carrera científica. O sea, en Argentina, o dentro de la psicología, por ejemplo, es posible ver que siempre hay como, en psicología, o sea, dentro de lo que es psicología, siempre hay más mujeres que varones. Y en investigación, por ejemplo, dentro de CONICET también hay en muchas ramas hay más mujeres que varones, pero siempre es posible ver que siempre son más varones los que ocupan lugares más importantes dentro de lo que es la carrera de investigador o de investigadora que las mujeres. Por las dudas quiero aclarar que cuando me refiero a la carrera de investigador o investigadora en CONICET, es como la carrera científica dentro de CONICET está organizada como como si fuesen diferentes niveles o diferentes categorías. La mayoría de nosotros y de nosotros empezamos quizás haciendo el doctorado con una beca de doctorado, después está la instancia de la beca postdoc, y después dentro de lo que es la carrera científica, empezamos con lo que es el investigador asistente, después está investigadora adjunta, independiente, principal, y lo que vemos que a veces llegar a los lugares como más importantes como principal está un poco más relegado para las mujeres. Yo de todas maneras creo que igual que hay muchas acciones que se están realizando para tratar de revertir un poco eso, se da mucha participación a las mujeres también en diferentes actividades dentro de lo que es la vida académica, como por ejemplo, bueno, también no es mi caso, pero son mujeres que están dirigiendo un instituto de investigación o que han estado dirigiendo el doctorado de psicología, como es tu caso. Entonces me parece que hay situaciones en donde se van abriendo las oportunidades para las mujeres, pero que a veces se percibe que es como más difícil llegar, pero en líneas generales yo siempre trato de pensar de que de a poco se van abriendo un poco esos caminos y se va facilitando eso. En lo personal, yo no he sentido que ser mujer haya sido un limitante o una limitación, un impedimento en lo que ha sido mi carrera académica, mi carrera dentro de lo que es la investigación. Sin embargo, sí pienso en líneas generales que es bastante más complicado para las mujeres que para los varones, pero de nuevo, me parece que se están haciendo diferentes acciones y actividades para tratar de que vayamos ocupando distintos lugares y aparte también como considerando diferentes elementos de la vida de las mujeres que puedan por ahí dificultar ese recorrido y que se las está teniendo en cuenta justamente para que no impacten de manera negativa sobre ese recorrido científico o académico, como por ejemplo aumentar el tiempo de licencia, por ejemplo, cuando hay una maternidad, cuando tenemos hijos, si no está esa idea de que si querés hacer una carrera científica no podés ser madre, por ejemplo, lo cual es como medio espantoso en realidad, porque es como básicamente decidir que si o sos madre o sos investigador, y es como, solo de pensarlo es como un poco cruel, porque básicamente es pensar que no podría ser compatible una y la otra cosa, y una está rodeada de ejemplos de que eso es posible, y creo que también sirve mucho ver que nada, en la realidad cercana que tenemos, o al menos que tengo yo, he tenido muchos ejemplos de mujeres muy exitosas, tanto en la vida académica y científica, y que también han podido desarrollar, en este caso, el deseo de ser madre, que no necesariamente es para todo el mundo, y que eso también obviamente también está bien, pero quiero decir que no tenga que o sea, lo triste cuando tendrías que elegir por una o por la otra cosa, cuando en realidad querés tener las dos cosas. Mi postura es que obviamente sí se puede las dos cosas en el caso de que se quiera ser madre y también tener una carrera científica. Y bueno, eso.
No mucho más, pero... no. Está bien, muy bien. Bueno, Ángel, llegamos al final, creo que cubrimos todos los tópicos que acordamos dentro de la cátedra que se podían charlar. Agradecerte en el nombre de Silvina y mía una vez más por tu tiempo y tu generosidad. Nos une una gran historia, sos una persona que queremos un montón y que admiramos un montón también. Eso es muy importante que la gente lo sepa también, ¿no? Has hecho un recorrido y tienes una trayectoria que es muy interesante y muy significativa y mucho potencial. Nada, después te voy a pedir que digamos, me resumas por mail, no dentro del video, porque yo sé que vos tenés una web del grupo de investigación, mencionaste recién que había gente que si estaba interesada podía consultar el manual que desarrollaron con la intervención que pudieron aplicar en el ámbito de la provincia. Bueno, nada, los datos que vos consideres importantes, como tu dato de contacto, por si alguien se quiere poner en contacto contigo, aprovechamos también, que ya lo sabés, y aparte porque sos una de las personas que más experiencia justamente tiene con eso, es que en tu grupo suele justamente tener prácticas supervisadas de investigación con chicos y chicas de nuestra facu. Entonces, no sé si estás pensando en abrir alguna en este contexto o no, pero eventualmente puede haber alguien interesado en contactarte y bueno, nada, si vos lo autorizás, vamos a compartir tu mail también para que puedan dar con vos y con la página del grupo de investigación en conductas adictivas durante el desarrollo. Y nada, ya sería todo eso. Bueno. No Nada, fue tan iba a doloroso, agradecer ¿viste? no solamente a ustedes por la invitación y nada, el cariño realmente es mutuo porque hace montones de años que nos conocemos y nada, siempre son como modelos y referentes que uno ha tenido siempre desde que uno ha empezado y mientras uno sigue transcurriendo siempre nada, va mirando para el costado y está bueno saber que tiene gente querida que está siempre al lado. Pero también me gustaría como agradecer a la gente que forma parte ahora o que ha formado parte del grupo de trabajo. La verdad que hacer ciencia, hacer investigaciones es imposible, al menos dentro de los temas que nosotros trabajamos. Claramente podrá haber gente que pueda hacer por su tema de trabajo, por las cosas que trabaje, podrá trabajar como más en solitario, pero en los temas que trabajamos nosotros, el trabajo conjunto y de mucha gente trabajando de manera conjunta es básicamente indispensable, así que me gustaría muchísimo agradecer a toda la gente que ha pasado por el grupo, que forma parte ahora. Bueno, obviamente que sin ellos y sin ellas hubiese sido imposible avanzar en los distintos trabajos que hemos realizado, así que nada, mi enorme agradecimiento a todas las personas. Buenísimo. Bueno, doctor Rusino, con esto terminamos por hoy. Ángel, de verdad, muchísimas gracias. Sé que no sos muy afecta a este tipo de actividad, pero bueno, es fundamental y sé por eso mismo que lo encarás con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Un gracias enorme de corazón y nada, nos estamos viendo en breve, en algún aula virtual. Algún seminario virtual, alguna cosa virtual por ahora. Seguramente. Mañana. Mañana. Bueno, es verdad. cuídate mucho, cuídense mucho. Adiós. Y nos estamos viendo. Gracias.